A partir de este instante, entras al fantástico mundo del bohemio comunicacional. Bienvenidos. Episodio número 9. Hola, ¿cómo les va, mis estimados amigos? Continuamos con los episodios del podcast. En esta entrega abordaremos un tema muy interesante que está enfocado en ciertos lugares de nuestro país. Hablaremos del transporte público, en específico de aquellos que en su época contaban con un copiloto, un personaje trascendental que hacía llenar el bus o minibús, dando a conocer la ruta que el conductor realizaba. Imagino que ya se dieron cuenta de esa importante labor, que hoy se está perdiendo poco a poco. Sin más que decir, empecemos a filosofiar sobre los voceadores o anunciadores de los micros o minibuses. El bohemio comunicacional. ¿Qué tal si empezamos con un poco de historia? Hablar del transporte público de una ciudad es hablar de su historia, y cada época histórica está marcada por un tipo de transporte. Esta historia puede iniciarse cuando el transporte público utilizaba la tracción animal, por ejemplo los caballos en Santa Cruz de la Sierra, hace un par de siglos, y continuar con los tranvías eléctricos administrados por la Bolivian Power en la primera mitad del siglo XX en la ciudad de La Paz. Lo que resulta evidente es que desde muy temprano en su historia, las ciudades bolivianas ya contaban con transporte, ya sea de forma de servicio público o a través de agentes privados. Las primeras líneas de transporte público sobre 4 ruedas precisamente se dan sobreponiéndose a las rutas de los tranvías, manteniendo hasta hoy en día los ejes estructurantes de las ciudades. Las nuevas rutas van dándose como complemento a la expansión de las manchas urbanas. Tener un vehículo para dar servicio de transporte público hace un par de décadas atrás dio un origen a una nueva forma de trabajo que se encontraba muy ligado al automóvil y a su conductor. Sí, hablamos de los famosos ayudantes de minibús o buses. Estas personas daban a conocer los lugares que tenía que pasar la ruta del transporte. Eran bastante conocidos en su tiempo. Además de anunciar, cobraban los pasajes. Los voceadores o ayudantes se encontraban más en los minibuses. El minibús es el transporte más común en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y también en la ciudad del Alto, por no decir que se encuentra en casi los 9 departamentos. Su trayecto está escrito en un cartel que cuelga del parabrisas. Los minibuses se caracterizaban por la presencia de un voceador o voceadora, que es la persona encargada de cobrar el costo del pasaje y de anunciar, gritando por la ventana, la ruta de los destinos de cada minibús. En particular se observaba a los voceadores en la ciudad de La Paz y el Alto. También se observaba a los voceadores en los micros, transporte que es muy común en las ciudades de Bolivia, por ejemplo en La Paz y Cochabamba, al igual que en el departamento de Santa Cruz, pero los voceadores se concentraban en los micros de la ciudad de La Paz. Si has vivido en los años 90 en la sede de gobierno, recordarás el famoso transporte de micro, que se denominaban los especiales o expresos. O quizás retrocediendo más en el tiempo, encontramos a los famosos ENTAs. Los micros expresos tenían a su anunciador que gritaba las rutas de La Paz hacia la ciudad del Alto y viceversa. Aunque en estos tiempos este sindicato y buses prácticamente están desapareciendo o ya han desaparecido. Pero volvamos al tema de los voceadores de minibús. De los 20.000 voceadores de minibús que había hace una década en la ciudad de La Paz, solo queda el 30%. Los sobrevivientes se organizan en asociaciones y ganan en mediodía lo que antes obtenían en 12 horas de trabajo.
En los años 70, el abuelo del voceador era el cobrador, un joven que se las ingeniaba para moverse por un colectivo lleno de gente y cobrar pasajes, pidiendo boleto a boleto. Además, cada vez que paraba el bus, anunciaba al grito su ruta. Había que pasar un examen de matemáticas frente a un jefe policial para ser un cobrador. Tenía que estar aseado y bien uniformado. En la década de los años 90, con la llegada de los minibuses, el oficio del cobrador o ayudante del chofer devino en el voceador, un menor que anuncia las rutas del motorizado y abre y cierra las puertas. Con los años, los menores que desempeñaban esta labor la han dejado y muchos convirtiéndose en transportistas. Último asiento, Villadela, pase, pase, a la Pérez, son los gritos que se oyen en la esquina de la calle 2 y avenida 6 de marzo en la Ceja del Alto. Para los voceadores independientes, este punto es clave para ganar el sustento del día. Para poner más claro el asunto, ¿pero qué es un voceador? Es un niño o joven encargado de anunciar las rutas de las diferentes líneas de los minibuses, microbuses y colectivos que existen. Un oficio que también era muy pesado y no muy bien pagado. Hace tiempo se llegó a tratar el tema de la jornada laboral de los voceadores, pues muchos de ellos llegaban a trabajar incluso hasta más de 10 horas. La norma legal dice que los niños no pueden trabajar, pero habían voceadores entre 8, 9 y 10 años de edad, trabajando largas horas por un pago extremadamente mínimo. Existían necesidades económicas en los hogares y no quedaba de otra que salir a buscar el sustento diario. Hace años, Raúl, el hijo de una vecina, tenía aproximadamente 14 años. Abandonó el colegio y lo vi trabajando de voceador en la línea del micro de la zona. El tiempo ha pasado rápido y ahora él conduce un micro de la línea de la zona, y en realidad el futuro de un voceador es ser el chofer asalariado y, si tiene suerte, llegar a ser propietario de un minibús o microbús. Continuamos. ¿Por qué era necesario un voceador? Varias personas llegaban del área rural y no conocían muy bien las calles o lugares y solo tenían referencia del nombre específico, y es ahí en donde el voceador gritaba y los pasajeros podían subir sabiendo que el automóvil pasaría por el destino del pasajero. El voceador se convierte en alguien muy útil a la comunidad. Los no videntes también se beneficiaban de este servicio. De igual manera, los ancianos que no podían ver o escuchar muy bien. El clásico alista en sus pasajes, sueltito nomás, por favor. Ahora los pasajeros son los que deben abrir y cerrar la puerta del minibús y anunciar al conductor que se quedarán. Esto debido a que el ingreso logrado al día ya no alcanza para pagar el servicio que ofrecen los voceadores, dice uno de los choferes. La ausencia de voceadores se percibe cada día cuando el ciudadano busca un minibús que lo lleve a su destino, para lo que deben usar el sentido de la vista y ya no el sentido del oído. Algunas personas se encuentran satisfechas, pero otras ven necesario este trabajo para los que lo necesitan. Este oficio fue para muchos jóvenes un trabajo para llevar dinero a casa de alguna manera. En un tiempo atrás estábamos bastante acostumbrados a escuchar el nombre de las calles y así el pasajero podía subirse directo a su destino. Ahora los conductores optan por trabajar con sus esposas, hijos, sobrinos o algún familiar para economizar gastos y obtener mayor ganancia. Actualmente este oficio desaparece. En otras ciudades, solo en la ciudad del Alto y La Paz continúan con el servicio en menor cantidad en comparación con los años pasados. Uno de los factores que hoy podemos observar sobre la escasez de este oficio es la llegada del transporte por cable. Hablamos del teleférico, que de alguna manera fue un beneficio para el pasajero y una gran competencia para el transporte público. Hoy vemos a pocos voceadores que ya no acompañan al chofer. Ahora solo anuncian en lugares estratégicos para llenar el minibús. Incluso se forman una organización que los distingue con un chaleco. Independientes y por horas. Con la ruina del oficio, muchos se convirtieron en choferes asalariados y otros se hicieron voceadores independientes. La tarea de estos jóvenes es gritar y llenar de pasajeros al minibús, que sale de la Ceja del Alto, también de la ciudad de La Paz. Cuando llenan el vehículo reciben 2 bolivianos. En 4 o 5 horas se puede sumar entre 50 a 60 bolivianos. Incluso llegan a los 100 bolivianos. Antes el voceador trabajaba casi todo el día. Además tenía que limpiar el vehículo por un pago de 40 a 50 bolivianos. El beneficio de esta modalidad
realidad también les conviene a los choferes, porque solo pagan 30 bolivianos a los boceadores que se los anuncian. Al no depender de un jefe, los boceadores independientes pueden seguir estudiando y así tener un futuro mucho mejor. Lo que sí, este oficio al pasar los años se está perdiendo poco a poco, pero sin duda alguna tuvo su época, donde un boceador era importante para hacer llenar el minibús. Muy bien, hasta acá hemos conocido un poco sobre este oficio, recordado por algunos que tal vez en alguna etapa de su vida fueron boceadores. Cuídense mucho, amigos, y fuerza. Saldremos adelante de esta difícil situación que estamos atravesando, el país y el mundo entero. Ya casi estamos cesando el primer ciclo del Bohemio Comunicacional y tendremos más episodios para ofrecer. Nos vemos, hasta la próxima. Se despide Vladimir Vallejos. Chao, chao. El Bohemio Comunicacional se despide. Hasta la próxima.